Correcto. A ver si os estoy vendiendo aquí la fibra óptica del Ayuntamiento de Ermua y luego soy yo aquí el que falla. No puede ser. A ver, os cuento un poquitín. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Red Impulso, a la Red de Ciudades de la Ciencia e Innovación, el hecho de que me deis la oportunidad de poder hablar en el día de hoy, demostrar con total humildad lo que venimos haciendo en el municipio de Ermua, ¿no? No dejamos de ser un pequeño municipio de 16.000 habitantes y, en consecuencia, pues bueno, yo creo que es importante situar ese contexto. Una red que además pues estoy muy orgulloso de poder copresidir, de poder compartir con buena parte de vosotros y vosotras y que realmente compartamos pues los riesgos, compartamos también las oportunidades, que también las hay, de toda esta cuestión. Supongo que la inmensa... Bueno, no hace falta que os diga que me encantaría que fuera esto presencial, que estuviéramos tomando una caña, pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir, desgraciadamente, y que también quiero decir que también cada vez queda menos para que nos podamos volver a ver, podamos poder compartir una caña y podamos estar, ¿no? Seguramente buena parte de vosotros y vosotras que ya me habéis oído en otras ocasiones, pues seguramente estáis pensando, y además estaréis pensando bien, bueno, ya viene aquí el pesado del alcalde a contar una vez más esas cosas que cuenta, y que las cuento porque realmente me las creo. Y me las creo porque en la medida de nuestras posibilidades tratamos además de tratar de llevarlo a la práctica, ¿no? Y por tanto, hoy lo que sí me gustaría es que ese discurso que suelo hablar de la estrategia de innovación, de la necesidad de tener una estrategia de innovación a largo plazo, hoy sí que me gustaría por lo menos contaros o compartir con vosotros algunas cuestiones prácticas de cómo esto lo estamos llevando a la práctica en nuestra organización, ¿no? Primero sí que me gustaría por lo menos compartir varias reflexiones, probablemente clichés que ya tenemos en nuestra cabeza, que nos hemos construido y que muy probablemente las vamos a tener que volver de nuevo a reflexionar. Eso de la era de la comunicación, la era del conocimiento. Bueno, yo más de una vez os he comentado y os he dicho que la información, en la medida en que es veraz, la información basada en datos, genera conocimiento. La información que no es veraz, desgraciadamente, lo que genera es desconocimiento y lo que genera es caos. Y yo creo con ello decir que realmente no soy un buenista, creo que soy buena gente, pero no soy buenista y por tanto tengo que decir que evidentemente hay organizaciones y hay personas que realmente están interesadas en que haya caos. Por tanto creo que es importante y relevante. Y esto no es un debate, porque ya empezamos con ese debate de si redes sociales o medios de comunicación. Ambos dos son herramientas. Y ambas dos, las redes sociales bien usadas como todo, es una gran herramienta, mal usada por desgraciadamente lo que se termina es transmitiendo bulos. Pero no nos engañemos, los medios de comunicación representan también intereses partidistas y representan también intereses empresariales y sin ningún género de duda el debate sobre si la información que transmiten es veraz o no, pues también debe ser objeto también de análisis, ¿no? Quiero también hacer una reflexión acerca de... Hay gente que no descansa ni en Navidad ni descansa en las desgracias. Y ya, evidentemente, se empieza a poner la globalización como una de las culpables de toda esta crisis. Yo quiero, en primer lugar, decir que creo que en esta crisis no hay culpables. Creo que el que lo hace, además, es un miserable, sea quien sea, represente los intereses que represente o sea del partido que sea, me da exactamente igual, sea del mío, sea de cualquier otro. Creo honestamente que las pandemias, luego lo diré, no se pueden prever. Y desgraciadamente vivimos en un contexto donde realmente las sociedades tratamos de buscar culpables porque en más de una ocasión lo que necesitamos es irnos a nuestras camas y descansar tranquilos. Pues bueno, ahora como bien oís, los culpables son el capitalismo, el comunismo, la globalización, el sistema. Miren, la globalización existió, ha ido siempre. Los que habéis tenido la oportunidad de venir a Ermua y los que no habéis venido vais a volver, seguro. No evidentemente por nuestra playa, que no tenemos, pero sí sobre todo y fundamentalmente para que conozcáis que realmente tenemos un palacio, el Palacio del Gobierno, cuyo señor, cuya persona que gestionaba todo esto en su día, iba a Sevilla, cogía sal, luego se iba a Terranova, cogía bacalaos y salaba esos bacalaos, y por tanto la globalización ya existía en el pasado. Otra cosa bien distinta es que supongo que en estos mismos instantes tendremos claro que evidentemente lo que está cambiando es el elemento relacionado con la libre circulación de personas o el libre comercio. Desde luego la globalización ha existido y supongo que todos tendremos claro que en el año 1920 hubo un acontecimiento global como fue una guerra mundial y hubo una pandemia que fue la gripe española y que desgraciadamente trajo unas consecuencias importantes, ¿vale? Por tanto, yo honestamente creo tanto de lo contrario, creo que los problemas globales requieren de soluciones globales y no exactamente lo contrario. Sobre todos esos comentarios que se dicen que se podía haber previsto. Ya sé que hay todo un ejército de a posteriores, de gente que hace análisis de lo que sucede
ya ni decir de esos que hacen análisis de lo que ha sucedido hace 30 años con las herramientas de hoy, con el conocimiento de hoy, me parece bastante ventajista. Creo honestamente que las sociedades además que buscan culpables, desgraciadamente son sociedades que abocan a que no tengamos personas que se atrevan a tomar decisiones o de personas que se atreven a crear, que en definitiva son las personas que nos van a ayudar a crecer como sociedad. Y las sociedades que buscan culpables, pues desgraciadamente, creo que nos abocan en más de una ocasión a esa circunstancia. No se puede prever. En estos mismos instantes es muy difícil saber qué datos tenemos, pero si hiciéramos una previsión, como algunos pueden apuntar, de que realmente el número de casos de coronavirus puede cuatriplicar los casos que se están dando. Y partiendo de la base de que en estos momentos las personas en UCI que terminan yendo al sistema de UCI pudieran ser un 1%, imaginaros si no viviéramos un confinamiento y más o menos el 20% de la población ahora mismo estuviera infectada, que tampoco es tan extraño de pensar. Un 20% de la población en el país serían 10 millones de personas y un 1% son 100.000 personas. Nuestro sistema sanitario, yo por lo menos lo que he leído, es que tiene capacidad para atender 7.000 elementos UCI, no 100.000. No se puede prever un sistema donde haya 100.000 UCIs o haya personal para atender 100.000 UCIs. Por tanto, yo creo que es importante destacar. Yo creo que si algo viene a determinar esta crisis, yo creo que es la necesidad de invertir en ciencia, en tecnología y en innovación, y realmente invertir en talento, invertir en esas personas que nos van a ayudar a crecer como sociedad, no invertir en mediocridad, que desgraciadamente es la sociedad que tenemos, donde realmente aquí lo que ponemos en valor son a los 10 zánganos que desgraciadamente entran en una casa a divertirnos haciendo el ridículo. Bueno, pues yo esto lo cuento, como esto no va a estar grabado, ¿verdad? Pues ya lo cuento y lo digo. Yo realmente creo que si las sociedades queremos apostar por el talento, pues lo tenemos que hacer de verdad. Y creo que si algo se determina con toda esta crisis es la necesidad de lo público, ¿vale? Como esto ya me lo habéis oído en muchas ocasiones, pues no, me viene muy bien. Sabéis que os pongo muchas veces el ejemplo del sistema sanitario español y vasco con respecto al sistema sanitario americano. Y desde luego muchas veces las respuestas que damos son incorrectas porque las preguntas que hacemos son incorrectas. Esto no es un debate entre lo público y lo privado. Es un debate entre la eficiencia o no eficiencia. Y yo honestamente creo que cuando hay herramientas y hay instrumentos que permiten que cada uno de nosotros y nosotras pueda mejorar, cuando hay una verdadera libre competencia y hay un número de empresas suficiente que compiten entre sí, yo desde luego me quedo con el sector privado siempre desde la regulación de lo público. Pero, desde luego, cuando no existe eso, cuando existen monopolios o cuando existen oligopolios o cuando existen pacto de precios, yo desde luego me quedo con lo público y desde luego si algo hay que poner en valores el sistema sanitario público español, que en estos mismos instantes es una referencia a nivel internacional. No voy a contar ni siquiera de los datos que se darán en Estados Unidos o en otros sitios donde el sistema es privado y donde no hace falta que sepamos, hace falta que cuente que realmente, desgraciadamente, no se van a computar los casos de personas que no van a poder ser siquiera atendidas. Por tanto, yo creo que vivimos en un cambio de paradigma. Hay gente que ahora mismo lo apunta. Como bien sabéis, yo lo vengo defendiendo ya desde hace ya bastantes años. Y realmente lo que ha hecho este COVID es poner el foco. Es como esa playa paradisíaca que mientras hemos visto la lámina de agua era maravillosa y estupenda, pero ha bajado la marea y ahora vemos un montón de rocas. Lo que ha hecho este COVID-19 es que algunos de esos elementos que ya estaban en nuestra sociedad, pues realmente se han visto reforzados. Y por tanto, yo creo que en ese escenario de cambio de paradigma lo que tenemos que hacer es gobernar el cambio, un cambio que va a generar múltiples riesgos, pero que también va a generar enormes oportunidades, ¿no? Y yo quiero decir que todo ello va a ser en un escenario de globalización donde desgraciadamente estamos huérfanos. En estos mismos instantes, ese liderazgo que muy probablemente tendría que estar ejerciendo Estados Unidos no lo está ejerciendo. ¿Para qué os va a contar? Lo lidera Donald Trump y con eso yo creo que ya está dicho todo. Y donde Europa, desgraciadamente, tiene el riesgo de volver a llegar tarde. Algunos ya defendimos en el año 2008 que Europa, en base a una concepción muy probablemente ideológico-religiosa de imposición de la austeridad, pues desgraciadamente no hizo una política monetaria expansiva como sí hizo el gobierno de Estados Unidos con Obama, y desde luego se determinó que evidentemente fueron unas políticas absolutamente decisivas para poder resolver la crisis o la grave crisis económica y financiera del año 2008. Aquí en Europa llegamos tarde, en base a un principio de creencia de que realmente eso iba a generar una política inflacionista, cuestión que no se produjo ni en Estados Unidos ni se produjo en Europa. Pero ya algunos desde el COVID-19 hemos venido defendiendo que realmente esas políticas monetarias ya se estaban determinando como insuficientes y que era absolutamente imprescindible y necesario llevar a cabo políticas de gasto y de inversión, evidentemente aquellas administraciones, aquellos estados, aquellas empresas que realmente lo puedan hacer. Yo creo que es absolutamente relevante que lo hagamos. Todo esto algunos lo defendimos con anterioridad al COVID-19. ¿Qué decir con esta situación? Si bien también tengo que decir que estoy hablando de políticas de inversión y de gasto
reales, de inversión y de gasto razonables, de inversión y de gasto en ciencia, en tecnología, en todo aquello que realmente nos proporcione valor añadido. No estoy hablando, como algunos apuntan, a políticas keynesianas donde vamos y ponemos el dinero para incrementar el consumo sin más. No, las políticas keynesianas ya tuvieron un recorrido en su día y sobre eso, si luego queréis que nos extendamos un poco más. Yo hablo de políticas de inversión y de gasto desde lo público, desde lo privado, realmente en elementos que realmente nos aporten mucho mayor valor añadido. Yo creo que me habéis oído en una conversión, en las estrategias de innovación, en las estrategias a largo plazo, lo más importante son las personas y yo tengo que decir, porque veo además a varias caras conocidas, bueno, a varias conocidas de mi organización y quiero decirlo y además no tengo ningún problema para decirlo, si no estuvieran también lo diría, se lo he dicho a ellos y a ellas. Estoy orgulloso de mi organización, estoy orgulloso con unos directores y directoras que realmente todas y cada una de las mañanas estamos haciendo reuniones de coordinación político-técnica, donde estamos tomando decisiones, muchas de ellas urgentes, de manera transversal, desde las diferentes perspectivas, social, el empleo, de seguridad ciudadana, urbanísticas, que realmente nos atañen a todos y a todas, que razonablemente estamos trabajando en equipo y que yo creo que además lo estamos haciendo con un método, sin ningún género de duda, mejorable. Pero yo, desde luego, estoy muy orgulloso y creo que la inmensa mayoría de las personas de nuestra organización lo están haciendo además de una manera proactiva. Y desde luego yo creo que eso es importante, estamos realmente teletrabajando. Esto de teletrabajar no es ir con un portátil a casa y un USB, es que realmente nosotros también en base a esas personas de nuestra organización y en base, sin ningún género de duda, a unas inversiones también tecnológicas importantes que hicimos en el pasado, podemos hacerlo, ¿no? Yo creo que en ello fue también decisivo el anterior alcalde, que todos y todas conocéis, a Carlos Totorica, que realmente venía del sector privado y que tenía muy claro de que las administraciones también teníamos que ser tratados, teníamos que realmente cambiar los procesos, los procedimientos. Ya en aquel entonces estábamos muy familiarizados con los sistemas de gestión de calidad total de nuestras empresas industriales de Ermo y del entorno y, por tanto, cambiando todos esos procesos y procedimientos, lo que nos permitió es realmente ser más eficientes. Tenemos una ventanilla única y, de hecho, somos una referencia donde muchísimos ayuntamientos de Euskadi vienen a vernos. Lo importante no es el espacio físico, sino lo que hay detrás. Y todo ello también en base a una inversión en una fibra óptica ya en el año 2002, donde conectamos los edificios públicos municipales, consiguiendo con ello una importante eficiencia, consiguiendo un ahorro telefónico importante, un ahorro informático importante, eliminando los ordenadores y sustituyéndolos por terminales tontos y posibilitando con ello, pues evidentemente, un ahorro, una mejora de la eficiencia que permite que en este momento los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Ermua pueden teletrabajar, pueden realmente seguir los expedientes desde sus casas, pueden firmar desde sus casas y pueden tirar contra una nube con toda la información compartida. Yo además hablo del teletrabajo como una auténtica herramienta que en materia de igualdad posibilita el hecho de que podamos conciliar y que es una herramienta que además no la hemos llevado a cabo con motivo del COVID-19, sino que varias personas de nuestra organización ya lo han podido hacer con anterioridad al COVID-19. Un elemento de la igualdad, igual que me habéis oído en más de una ocasión, que es uno de los retos que vamos a tener que abordar en el futuro. Pero además con el Ministerio, como bien sabéis, estoy dentro de la Comisión de la FED de Nuevas Tecnologías, somos el único ayuntamiento vasco que estamos en la oficina de registro virtual electrónico, que en estos mismos instantes cualquier ciudadano que en un momento determinado quiera compartir información con cualquier administración del resto de España tiene la oportunidad de poderlo hacer y donde ahora mismo ya nos estamos haciendo también la hoja de ruta para poder cumplir con la Ley 3940/2015, que es la necesaria digitalización de las administraciones públicas locales, todo ello desde una triple perspectiva, desde una perspectiva tecnológica, desde una perspectiva jurídica y desde una perspectiva de visión de ciudad. No hace falta que os cuente que evidentemente lo que hemos hecho ya lo hacíamos con anterioridad. Hemos priorizado nuestros recursos, nuestro presupuesto en políticas de empleo y en políticas sociales y bien en estos momentos como consecuencia del COVID-19 lo que hemos hecho ha sido todavía reforzarlas aún más. Los que habéis estado, yo creo que la mayoría en el Izarra Center se ha determinado como una infraestructura decisiva en todo esto del empleo, donde nuestro talento, donde nuestras personas emprendedoras ahora mismo no se tienen que preocupar de los créditos hipotecarios ni se tienen que preocupar de los alquileres, puesto que es una infraestructura pública y desde lo público lo que hemos determinado es la posibilidad de poder establecer políticas de subvención donde en estos momentos las que han tenido que cerrar la actividad productiva no tengan que preocuparse de ese alquiler. En políticas sociales, desde luego, tenemos muy claro que hay que atender a las personas en situación de vulnerabilidad y ya en el año 2008 hubo una herramienta, hubo un programa que fue pionero aquí a nivel de todo el País Vasco, que fue un programa que se llamaba 10 medidas para familias en riesgo de quiebra económica, que se llama 10 medidas para familias en riesgo de quiebra económica y que realmente en aquel entonces
veíamos como muchas familias en esa situación del pensamiento feliz, de pensar que los problemas se iban a resolver todo sin más. Vimos como muchas de esas personas, si las hubiéramos atendido probablemente un año y medio antes, muy probablemente los hubiéramos podido solucionar. Por tanto, tener radares por el pueblo con los directores de las sucursales financieras, con personas de diferentes organizaciones, detectando a personas que en un momento determinado se pueden encontrar en una situación compleja y complicada, realmente es algo que nos va a ayudar a poderlas atender. Y ese programa lo que tiene son medidas económicas, medidas psicológicas, tiene medidas de asesoramiento en un momento determinado para renegociar créditos y evidentemente tiene también viviendas municipales para que ninguna persona se quede atrás. Todo evidentemente reforzado con muchísimos programas que seguramente en vuestros ayuntamientos también tenéis. Banco de alimentos, evidentemente ayudas para aquellas personas con mayores dificultades y que desde luego tenemos muy claro que este ayuntamiento va a seguir priorizando en empleo y en políticas sociales. Nuestro ayuntamiento, entre empleo y políticas sociales, destina un 60% más de recursos que la media de municipios vizcaínos. Yo creo que es un dato importante. Y entre empleo y promoción económica destinamos el doble. Yo creo que es importante que la política entendamos que es un ejercicio de priorización y eso es exactamente lo que vamos a seguir haciendo. Y quiero poner también en valor la red neutra de fibra óptica, que como bien sabéis ya no solamente conectamos los edificios públicos municipales, sino que llegamos a todas las viviendas, comercios, industrias, que es una verdadera herramienta donde hemos liberalizado el mercado de las telecomunicaciones, donde además de 3 pequeñas operadoras tenemos otras 3 grandes operadoras y donde todas las personas del municipio tienen la posibilidad de poder elegir una u otra. Y ya estamos en beneficios, que vamos a recuperar la inversión, pero que en esta historia del COVID-19 lo que nos ha posibilitado es detectar a 40 familias cuyos niños y niñas en estos momentos la brecha digital no supone ningún tipo de problema para que puedan seguir sus estudios, sino que les hemos conectado y en estos mismos instantes pueden seguir sus clases. También es evidente que es una herramienta que ya en estos mismos instantes también, que sepáis que la situación dramática que viven las residencias de toda España, sus familiares en un momento determinado lo que ven es que no solamente necesitan hablar con sus familiares, sino que también necesitan verlos. Pues bueno, el hecho de poder establecer videoconferencias yo creo que es una enorme herramienta para poder posibilitar. Y todo ello en un escenario donde algunos tenemos el deseo y la esperanza de que eso que se llama el envejecimiento realmente se convierta en una auténtica oportunidad y podemos trabajar la innovación sociosanitaria y atender a las personas mayores de una manera distinta, ¿no? Yo creo que también esta herramienta que posibilita también el poder llevar a cabo programas, concursos culturales, que pueda llevar a cabo el sistema de préstamo de libros de manera telemática, también proporciona enormes ventajas en un sistema como el que tenemos en estos momentos, donde el confinamiento, no nos olvidemos, también va a generar también efectos adversos y el hecho de cómo podemos también trasladar esa cultura y trasladar la biblioteca a las casas de cada una de las personas también es una herramienta que nos va a posibilitar grandes ventajas. Como veis, por tanto, yo creo que de todas las crisis, evidentemente generan enormes riesgos. Yo ya me he puesto en un escenario que, bueno, los del coaching me suelen decir que no genera alarmas. Yo os tengo que decir que yo ya me he puesto en un sistema complejo y complicado en el que creo que los ingresos presupuestarios van a rondar la caída del entorno al 30-40% y, por tanto, va a ser una caída importante. También creo, honestamente, que estamos hablando de una crisis coyuntural y no estructural y que, por tanto, muy probablemente saldremos de esta, pero yo creo que es importante que sepamos en qué escenario nos vamos a mover. Y ojalá esté absolutamente confundido. Pero por ello yo creo que es importante el que prioricemos los recursos en aquello que realmente es lo relevante para en estos momentos para nuestros ciudadanos y ciudadanas, que son las políticas de empleo y las políticas sociales. Y por tanto esta crisis va a generar riesgos, pero también va a generar enormes oportunidades y yo me quiero quedar con ese mensaje, ¿no? Con las enormes oportunidades también que se van a conseguir. Nosotros a través de la Comisión de la FED de Nuevas Tecnologías hemos conseguido en un mes lo que antes era imposible conseguir en varios años. Lo conseguimos también con la digitalización de nuestras administraciones públicas y yo creo que esta es una enorme oportunidad para que podamos seguir abordando los cambios para poder funcionar de manera más eficiente y de manera más eficaz. Sin más, como sabéis que soy politécnico, no dudéis de preguntarme cualquier tipo de cuestión que os parezca que tengáis que preguntarme desde la perspectiva política, incluso de la perspectiva técnica. Y por tanto, pues nada, que estoy encantado de estar con vosotros y con vosotras y a ver si en breve nos podemos tomar una cañita y unas patatas. Venga, un abrazo muy fuerte. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Como hemos hecho en otras ocasiones, momento de reflexión, de debate, de machacar a preguntas a Juan Carlos. No sé si alguien quiere comentar algo, que levante, ya sabéis que tenéis la opción de levantar la mano, os desbloqueáis el micrófono, levantáis la mano y os lo desbloqueo, como queráis. Venga, macharme, ¿para qué preguntas?
A ver, no sé por qué no veo a todos, a ver si... Venga, hombre, no os lo pongáis tan fácil. Me lo voy a este... Venga, tiene que haber alguna pregunta, no me hagáis esto. Bueno, no, a mí no. Venga, a ver, ve ahí a David, un segundito, a ver. David, creo que ya tienes abierto, a ver. Sí. David Bote, sí. Yo cuando escuchaba atento el tema de a dónde dirigir los recursos, hay una parte que se me hace un poco difícil, es que con las normas actuales del juego está todo tan pautado que es difícil cómo dirigir el dinero a quien realmente lo necesita y cómo poner en marcha los recursos municipales. Digo, con las normas actuales se me hace difícil. Y entonces, poder escucharle una reflexión sobre eso me parece interesante. Sí. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, David. Yo vengo sosteniendo, quienes me conocen ya lo he dicho en muchas ocasiones, desgraciadamente se contó una gran mentira allá por el año 2008-2009, una gran mentira que consistía en que los ayuntamientos habíamos sido poco menos que los generadores del déficit que existía en las administraciones públicas. Luego, evidentemente, se determinó que esto evidentemente no era así, sino que realmente los ayuntamientos realmente teníamos superávit presupuestario y que enjuagábamos en buena parte la deuda del Estado. Yo, como ya he dicho antes, y quiero predicar con el ejemplo, no busco culpables, pero la realidad del asunto es que con la ley de racionalización de las administraciones públicas locales lo que se nos acogotó es a los ayuntamientos precisamente para que podamos articular políticas distintas. Yo, de hecho, quienes me conocéis sabéis perfectamente que yo soy, no voy a decir un enamorado, pero desde luego sí creo en la descentralización y sí creo que desde lo local se pueden establecer diferentes competencias y se pueden articular diferentes políticas. Todo esto lo hemos visto en el norte de Europa, lo hemos visto en Suecia y en Dinamarca, y no obstante hay muchas cosas que se pueden hacer, si bien a veces los estados de confort nos llevan a hacerlo más fácil y a decir, bueno, pues esto no se puede hacer, no lo intentamos. Hay muchas cosas que en realidad sí se pueden hacer. Lo que hay que hacer es ver cómo se puede hacer de manera distinta. Por eso precisamente somos innovadores, ¿no? Cuando digo innovadores hablo de la red, ¿no? De pensar cómo podemos hacer las cosas de manera distinta. Si bien, evidentemente, tenemos una ley de racionalización, que yo, de hecho, lo que ya he trasladado es que tenemos que flexibilizarla. Si os estoy contando de que en estos mismos instantes es muy probable que los ingresos presupuestarios se caigan en un porcentaje muy importante, no hace falta que os diga que evidentemente vamos a tener déficit, muchos ayuntamientos, y que si nos meten en un cajón donde luego realmente nos va a obligar a tener que hacer planes de saneamiento financiero, pues vamos a tener un problema todos y todas. Por tanto, yo también creo honestamente que en todo esto que ahora mismo ha tocado tomar decisiones de manera muy urgente, también yo creo que se establecerán criterios para flexibilizar y se pueden hacer cosas de manera distinta. Si bien ya os digo que realmente hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo digo porque en ayuntamientos de nuestro entorno también hay ayuntamientos que se escudan en decir que es que, por ejemplo, el empleo no es una competencia municipal y eso no es cierto. No quiere decir que sea una competencia exclusiva, pero los ayuntamientos, si quieren hacer cosas en materia de empleo, lo pueden hacer. También tengo que reconoceros que sé que también en materia de leyes de racionalización y tal, hay cuestiones distintas en el País Vasco del resto de España. Eso también lo sé y soy consciente de ello. Gracias. Bueno, ya que han roto el hielo, ¿alguna animada más que quiera lanzar alguna pregunta, reflexión? Y hay muchos que no tenéis cámara, por lo que estoy viendo, tampoco os veo a todos. Está levantando la mano Claudia. Vale, es que no veo, claro, no veo a todos. A ver, vamos a buscar a Claudia. A ver, voy, Claudia. Aquí. Claudia, creo que te... Sí, A ver, tal? ahora. Buenos días, gracias Rosalía. Me imaginaba que no me veían y es cierto que llevaba un ratito ya intentando hablar con Juan Carlos. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Yo hablo desde San Fernando, desde la provincia de Cádiz, un ayuntamiento en el que gestionamos casi a 100.000 personas. Y lo que quería también trasladarte, Juan Carlos, es en base a lo que tú comentabas de las competencias. Es cierto que, por ejemplo, a nivel de empleo, ¿no? Como bien decías, no es que sea una competencia propia directa, pero sí que desde luego la administración local tenemos mucho que ver en todo lo que sería el desarrollo económico de la ciudad. Es una administración más cercana a la ciudadanía, a la que tenemos que dar esa confianza. Y realmente en estos tiempos tan inciertos es algo histórico lo que estamos viviendo.
Vamos a tener, como tú decías, una caída importante a nivel de presupuesto, ya lo estamos viendo con todas las bonificaciones que estamos haciendo a nivel social, a nivel también fiscal. Y eso va a cambiar la manera en la que tengamos que llegar a afrontar todo este nuevo tiempo y este reto, como tú decías, que nos llega por delante. Estamos pensando en el ahora y, por supuesto, también estamos pensando en el post-COVID-19. Y lo que sí quería preguntarte es, con el gran problema que van a tener las familias, prácticamente a todos los niveles, a nivel de empleo, a nivel también de educación, como estamos viendo con la no posibilidad de poder asistencia a los colegios, a los institutos, a los centros educativos, a nivel social también con todo lo que sería el desarrollo de la propia convivencia de la ciudadanía, de qué manera podríamos enfocar todo este crecimiento digital y tecnológico para que podamos llegar a hacer una gestión cercana que a la vez también posibilite esa confianza y esa energía positiva que tenemos que llegar a trasladar a la ciudadanía a nivel de familias, a nivel también de autónomos y de empresas, en este tipo de etapas, ¿no? A familias desde el punto de vista social, de qué manera podíamos llegar a lo mejor a impulsar algún tipo de medidas, si es que podías orientarnos en ese sentido, y también a nivel de empresas y de autónomos. Sí. Yo creo que a nivel, ya un poco más a nivel macro, desde luego, antes no contaba en Europa, antes comentaba de que estamos llegando tarde, es porque, como bien sabéis, en estos mismos instantes, ante esas políticas que yo creo que hay que hacer de inversión y de gasto, desgraciadamente, como bien sabéis, hay determinados países que no quieren ceder a parte de sus pretensiones en algo que es absolutamente relevante. Es decir, si queremos invertir en empleo y en políticas sociales, desde luego, desde la Unión Europea, es bueno que se articule algún tipo de políticas. Pero estoy hablando también no de invertir y de gastar sin más, sino de invertir y de gastar realmente en elementos que nos permitan, evidentemente, mejorar, ¿no? Desde lo local yo creo que se pueden hacer cosas, pero es evidente que tenemos que hacer ese ejercicio de priorización. Nosotros, por ejemplo, en materia de empleo, además de cosas tradicionales que hemos venido haciendo, bueno, los que conocéis evidentemente el IZACENTER es una apuesta decidida por apostar por la diversificación del tejido económico, diferentes programas de cooperación público-privada. Yo creo que es muy importante estar en el día a día con las empresas, saber qué es lo que necesitan, saber cuáles son las necesidades de formación, saber cuáles son sus factores de competitividad para saber nosotros desde los ayuntamientos qué es lo que podemos o no podemos hacer, es evidente, ¿no? O por lo menos ser una herramienta que realmente posibilite el hecho de poder conseguir recursos humanos, económicos, para poder llevar a efecto. Y yo creo que es absolutamente imprescindible, si bien también tengo que decir, todo esto no es evidente que no es una tarea solo de los ayuntamientos, no es una tarea solo tampoco de las administraciones. Es decir, yo creo desde hace ya muchísimo tiempo de que uno también tiene que realmente formarse, tiene que cualificarse, y si realmente lo que estamos es apostando por una sociedad que apueste por el valor añadido, alguna vez me habéis oído además, yo creo que el turismo es maravilloso y estupendo que tengamos, pero el turismo de alto contenido en valor añadido deja los recursos que deja. Pero el turismo normal y sencillo realmente también deja lo que deja. Y por tanto, si queremos realmente apostar por salarios de 2.000 euros, pues realmente tendremos que apostar por la innovación, tendremos que apostar por sectores que realmente nos permitan y nos posibiliten el poder dotar de ese tipo de recursos, ¿no? El poder reindustrializar, yo creo que es una de las cosas que también en estos momentos se empieza a estudiar. No todo lo vamos a poder reindustrializar, pero si realmente somos capaces de captar la parte de la industria que realmente nos genera un importante valor añadido, es algo en lo que podemos ayudar. Desde el punto de vista de la hostelería, de los comercios, del comercio local, yo creo que se mezclan muchos elementos, ¿no? Uno de los elementos es en el corto plazo que se puede hacer. Nosotros hemos destinado algunos recursos, evidentemente, a formación, pero también hemos destinado recursos incluso en el corto plazo para suministrar parte de esos recursos a aquellos que están ahora mismo cerrados en la actividad productiva. Pero si antes os comentaba lo del IZACENTER, es porque ahí sí que se puede articular a través del IZACENTER de infraestructura pública que esos alquileres no dependan del promotor privado, porque si no lo que vamos a terminar en muchas de las ocasiones es apelando a la solidaridad del promotor privado para que no se cobren o se dejen de cobrar esos alquileres, ¿vale? Y en eso yo creo que es importante, no todo lo puede hacer lo público, pero lo público sí puede hacer cosas al respecto. Y en lo referente al tema de formación, nosotros estamos ya desde hace muchísimo tiempo formando en especialidades STEAM, porque realmente también tenemos un tejido industrial que realmente puede aportar valor añadido en ese sentido, pero nosotros también estamos muy apegados en proyectos como la Fundación AICE, Automotive Intelligence Center, en ver cómo podemos introducir innovación dentro de lo que es el sector auxiliar de automoción. Si somos capaces de que de esa innovación, de ese conocimiento del sector de automoción se quede en nuestro entorno y en nuestro entorno,
pues realmente habremos ganado muchísimo espacio para que realmente el comercio funcione, porque el comercio no funciona solo si le damos ayudas, funciona si luego hay un tejido económico en el entorno que realmente posibilite que el pequeño comercio funcione. Si bien además también tienen problemas estructurales, no de ahora, que tienen que ver en las maneras de consumo que tenemos todos y todas, ¿no? Que vamos a comprar a las grandes superficies, que compramos por internet y en consecuencia pues esas distintas maneras de consumir pues afectan también al pequeño comercio, ¿no? Bueno, disculpar, veo que hay alguna pregunta más. Comentaros que parece ser que con la nueva actualización de Zoom han cambiado algunos los requisitos y me dice, ¿vale?, como administradora de la reunión, que la reunión va a finalizar en 3 minutos. Como no nos había pasado esto nunca, yo no sé qué es lo que va a ocurrir, ¿vale? Voy a dar paso. Si de repente en 3 minutos nos vamos de la reunión, pues bueno, pediros disculpas de antemano y lo solucionaremos de cara a lo que es la próxima reunión. Ya os digo que no nos había pasado. Entonces voy a dar paso primero a Carlos, que estaba levantando la mano, ¿vale? Y ya os digo, no sé lo que va a pasar, ¿vale? Esperemos que no nos caigamos todos. Vale, Carlos. Ya está. Sí. ¿Yo, no? Sí, correcto. Muy bien, Vamos a pagarlo. muchas gracias. Hola, Chicho, ¿qué tal? ¿Qué hay? Bueno, el otro día también estuve en la charla de Fermín, que la verdad fue muy interesante, la estrategia por misiones, que nosotros también desde Viladecans la estamos siguiendo y hemos incorporado una nueva, la de cuidarse y cuidar, ¿no? Que es lógicamente a raíz de la crisis. Bueno, yendo ya al grano, yo supongo que lo que pasará es que se cortará la transmisión, pero entonces hay que generar un nuevo link y seguimos igual, porque es Zoom. Pero ahora Zoom había abierto el tiempo, pero bueno, yo voy a seguir. Sí, por eso te digo No, que es la primera vez simplemente. que nos aparece. Voy a ir generando una, ¿vale, Carlos? Para que no se dé esto. Vale. Yo, en principio, a ver, yo creo que en un mes hemos hecho un cambio brutal. Hemos cambiado la cartera de servicios de los ayuntamientos, hemos generado iniciativas como, por ejemplo, todo el tema de videoconferencias, de trabajo telemático y tal, teletrabajo, que los ayuntamientos nos costaba mucho iniciar y que de golpe y porrazo nos hemos situado todos en ello, ¿no? Creo que esta crisis también hay un elemento fundamental que revela, que es el tema de la importancia de la gestión de los datos. Es decir, si algo hemos hecho como desesperados ha sido buscar personas en soledad, buscar personas de sectores vulnerables, buscar niños que no tienen capacidad de tener tabletas y no tienen capacidad, por tanto, de seguir clases. Es decir, lo que ha revelado es la importancia de las telecomunicaciones, de la información y de la gestión de la información. Y yo creo que los ayuntamientos en eso estamos muy mal, muy mal. No tenemos capacidad o no hemos generado todavía capacidad de gestión de datos. Y a mí me parece que es el reto importantísimo que hemos de cubrir de una manera acelerada en los próximos meses, no digo en los próximos años. O sea, la capacidad realmente de leer los datos de la ciudad y de gestionarlos. Pero bueno, a partir del 10 de mayo, yo creo que en una semana vamos a tener la semana trágica, que va a ser la semana donde los ERTOs o los ERTE van a pasar a ser ERES, cierres y varias cosas más hasta llegar a ese 20% de desempleo que se nos prevé, ¿no? Seguramente hay diferencias, pero vamos a tener que reaccionar desde los ayuntamientos como en la crisis anterior. ¿Qué estrategias crees tú que hemos de hacer realmente en esta reacción, que no ha de ser de años, que ha de ser de semanas, de meses, ¿no? ¿Cómo podemos ahí los ayuntamientos actuar en una situación crítica como esa semana trágica que se va a producir en mayo? Sí. Bueno, yo te cuento porque me tocó vivir la del 2008 con Carlos. Además, ya en aquel entonces habíamos detectado, yo creo que si hay una